Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El tema que vamos a estar considerando se titula: Cuando la verdad ya no admite negociación. Hoy hemos llegado a uno de los momentos más solemnes, más intensos y más reveladores de todo el libro de los Hechos. Esteban ha terminado de hablar. Ya no hay más argumentos. Ya no hay más historia que narrar, ni más escritura que citar. La verdad ha sido dicha con toda claridad y precisión, con fidelidad y con autoridad espiritual. Ahora solo queda una cosa: la reacción del corazón humano frente a la verdad. Y entonces leemos en el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. He ahí la reacción del corazón ante la verdad. Note que el texto no dice que discutieron el contenido, ni que refutaron los argumentos de Esteban, ni que ofrecieron una interpretación alternativa a la que el predicador les había dado. El conflicto ya no es hermenéutico. El conflicto ya no es por lo que dice la palabra de Dios, sino que el conflicto ahora se torna de carácter moral. La verdad ha alcanzado el corazón y el corazón ha tomado una decisión y ha decidido resistir esa verdad. Lo que vemos en este pasaje no es un debate, no es una deliberación justa, no es una respuesta racional de los oyentes. Más bien vemos una explosión de ira, porque cuando la verdad no produce arrepentimiento, entonces produce ira. Cuando la luz no es recibida, hiere los ojos acostumbrados a la oscuridad de la ignorancia. Cuando la verdad ya no admite negociaciones, hermanos, produce ira en corazones endurecidos. Y esto es lo que dice el versículo 54. El texto afirma que se endurecían en sus corazones. La ira no nace en la mente, sino en el corazón. No es falta de comprensión lo que estas personas tienen, sino que más bien es un rechazo deliberado a la predicación bíblica. El mensaje de Esteban no era incomprensible, fue más bien insoportable. Tocó el nervio de la hipocresía religiosa
desenmascaró la resistencia al Espíritu Santo y dejó al descubierto la culpabilidad de estos hombres religiosos, de estos hombres del concilio. La expresión crujían los dientes contra él, encontrada en el versículo 54, nos describe un odio visceral, una rabia que ya no busca el diálogo, que ya no busca lo racional. Cuando la verdad no produce arrepentimiento, entonces produce furia. Cuando la conciencia no se rinde, entonces se defiende con violencia, se defiende atacando al mensajero. Mis hermanos, lamentablemente, eso todavía sigue ocurriendo en nuestro tiempo. El Evangelio no siempre provoca la conversión de los oyentes. A veces provoca hostilidad, rechazo, provoca críticas. A veces provocará burlas. Quizás por eso, al muchos cristianos saber que el corazón duro produce ira y violencia, quizá por eso tienen cierto temor de predicar. Tienen temor de hablar la palabra. Sin embargo, hermanos, debemos tener presente que siempre que se predica la verdad y hay una reacción violenta, el problema no está en la verdad proclamada, sino en el corazón, en los oídos del que oye la verdad. Es decir, que el problema no es nuestro. A mí hay muchas personas que me han censurado cuando voy a predicar, cuando voy a amonestar, cuando voy a exhortar con la Escritura, y me dicen, no, porque dicen, vas a causar un problema, vas a causar una molestia. Estamos aquí a gusto, tranquilos. Vamos a convivir en paz. Y entonces nos atribuyen a nosotros la reacción negativa de la persona, pero no es cierto, hermanos. El problema no está en decir la verdad, no está en la palabra de Dios, sino en el corazón del que la oye. Cuando la luz expone lo que amamos ocultar, el corazón endurecido responde con rechazo. Eso es natural. Así que si usted tiene cierto temor o se siente cohibido o usted piensa que va a provocar un problema por predicar la palabra, no piense de esa manera. El problema está en aquel que la oye, no en usted. Usted está haciendo lo correcto. Esteban estaba haciendo lo correcto. Esteban estaba haciendo lo propio. Esteban estaba cumpliendo con su deber. Esteban estaba haciendo lo que Dios esperaba de él. ¿Cómo iba entonces Esteban a hacer algo incorrecto? ¿Cómo podemos acusar a Esteban de provocar su muerte? ¿Cómo podemos acusar a Esteban de provocar la ira y el enojo de estas personas? No, mis hermanos, ni Dios lo hace, ni nosotros tampoco, y nosotros no debemos culparnos por la reacción negativa y perversa de las personas que endurecen sus corazones con la predicación. Cuando la verdad ya no admite negociaciones, no queda otra opción que voltear al cielo. Dice los versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es interesante lo que dice el versículo 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo. Mientras el concilio se llena de ira, Esteban está lleno de otra cosa. El concilio está lleno de coraje. El concilio está lleno de ira, pero Esteban está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu no lo abandona en el momento más crítico. La vida de Dios, la gracia del Señor lo llena, no lo libra del martirio, no lo rescata de la violencia, pero lo capacita para enfrentarlo con gloria, hermanos. El Señor no va a venir a sacarnos de esa situación difícil, pero sí nos va a dar
confianza y valor para resistirlo. Esteban no fija su mirada en el concilio siquiera. Más bien, en lugar de mirar a las piedras, en lugar de mirar cómo están tomando rocas, en lugar de poner su atención en el peligro que se está gestando en esa situación, el texto dice explícitamente que él puso los ojos en el cielo. ¿Ven? Él volteó hacia arriba. No vio el peligro, no vio la reacción, no vio las rocas, no vio la violencia, no se enfocó en sus dientes, más bien él volteó hacia el cielo. Puso sus ojos en el cielo. La dirección de su mirada explica la confianza y la firmeza de su fe. Porque otro hubiera puesto atención en el enojo, en la ira, en las acciones de tomar piedras y cualquiera diría, no, pues mejor me voy, disculpen. No. Él con toda firmeza levanta sus ojos al cielo para expresar la confianza que tenía en el Señor. Y entonces cuando él levanta los ojos al cielo, ocurre algo extraordinario. Dice el versículo 55 que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Tuvo una visión. Y él lo dijo abiertamente, no se lo guardó para sí, porque los otros no estaban viendo al cielo. Los otros no estaban viendo al Hijo de Dios allá sentado a la diestra. No, los otros no. Los otros estaban ocupados en su odio, en su coraje, en las piedras, en matar a Esteban. Mientras que él ve hacia arriba y cuando él ve eso, entonces lo declara, lo confiesa. Y dice el versículo 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tremenda declaración. Él ve al Hijo del Hombre. Y esa expresión no es casual, hermanos. Es una referencia directa a Daniel capítulo 7 y estos hombres que están en el concilio entienden perfectamente la referencia. Ellos son hombres que conocen las escrituras, que conocen el libro de Daniel y cuando Esteban dice, veo al Hijo del Hombre, él está haciendo referencia a Daniel capítulo 7, está afirmando que Jesucristo es el Mesías exaltado a la diestra de Dios. Jesús está de pie, ¿no? Veo al Hijo del Hombre. No dice que está sentado, sino de pie. No sentado, sino de pie. Y cuando un rey está de pie, cuando esto sucede, hermanos, indica aprobación, indica defensa, indica recepción. Es como si Jesús le estuviese diciendo, Esteban, yo estoy contigo. No tengas temor, yo estoy contigo, yo voy a cuidarte. Yo voy a estar contigo siempre. Mis hermanos, cuando la gente del mundo rechaza al creyente fiel que le predica, el cielo no es indiferente. Qué tremenda cosa. Cuando prediquemos la palabra allá afuera y la gente nos responda con burla o con amenazas o con palabras violentas, sepan ustedes que el cielo no se queda indiferente. Tal vez la gente aquí en la tierra no nos tome importancia mientras nos ofenden. Puede quedar sin indiferencia en la autoridad y la autoridad puede decirnos, bueno, usted anda predicando, aguántese. Puede que se burlen de nosotros, pero el cielo no se queda indiferente, hermanos. Eso me da mi confianza para predicar. Eso me da a mí mucha fe, hermanos, me fortalece en gran manera, me da fuerza para predicar, porque cuando predico el evangelio y alguien no quiere recibir la palabra y responde con violencia, entonces el cielo no se queda indiferente. La comunión con Dios no siempre nos va a evitar el sufrimiento, no va a evitar que nos ofendan, no va a evitar que nos peguen, no va a evitar que nos golpeen, no va a evitar que nos hagan alguna maldad, pero siempre, siempre va a estar ahí apoyándonos. Siempre. No importa el resultado. El creyente vive mirando al cielo. Y cuando hacemos eso, cuando enfocamos nuestro corazón y nuestra atención en el cielo, ¿y cuál es la reacción del cielo? Eso nos da fortaleza ante la aflicción que el mundo pueda provocarnos por predicar la palabra de Dios.
Yo me atrevería a decir, ¿por qué tantos cristianos no predican a diario la palabra? Pues porque no voltean al cielo, no se sienten confiados, no tienen esperanza. No saben que cuando el Señor dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo dijo precisamente por esto, ¿ven? En la gran comisión Él dijo, vayan y prediquen y yo estoy con ustedes. Y mire, aquí está la prueba. Aquí está la evidencia cuando Esteban está predicando y la gente se llena de ira contra él. Ve al Hijo del Hombre que está de pie, que está al pendiente, que está listo para recibirlo. Entonces nosotros cuando vayamos a predicar, pongamos nuestros ojos en el cielo, hermanos, siempre. Si nos responden con una grosería, voltea al cielo. Si nos responden con una mala palabra, con una agresión física, hay que poner nuestra atención en el cielo, porque el cielo no es indiferente. Cuando la verdad ya no admite negociación, la revelación de Cristo endurece a quienes resisten la verdad. Dice la Biblia en los versículos 57 al 58 hasta la primera parte. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Hasta ahí. La reacción del concilio es inmediata. Dando grandes voces, se taparon los oídos. Es interesante porque esta expresión de taparse los oídos no es ignorancia. No es ignorancia. No es tampoco una expresión de dolor o de falta de entendimiento, hermanos. Esta gente ha entendido perfectamente la predicación. Han entendido cada referencia escritural. Entonces, ¿por qué se tapan los oídos? Porque quieren expresar su rechazo voluntario a la palabra de Dios. Es un rechazo voluntario a no querer escuchar más la palabra de Dios. Es una decisión consciente de no escuchar las escrituras. Es cerrar la última puerta, es decir, ya no hay más que decir. Es resistir al Espíritu Santo hasta las últimas consecuencias. No queremos oír más. ¿Será cierto lo que dice? ¿Será verdad? ¿Será bíblico? ¿Será correcto? Le asiste toda la verdad, pero no nos importa. Esta gente no es ignorante, no es tonta, no es gente que no comprende, simplemente no les importa, no quieren oír más y para eso se tapan sus oídos. No queremos oír, no queremos escuchar. Arremetieron a una contra él y le echaron fuera de la ciudad, dice la Biblia. La violencia reemplaza el razonamiento, porque Esteban pudo haber seguido predicando. Si ellos se tapan los oídos, él pudo haber dicho, les voy a seguir hablando aunque se tapen los oídos. Así que lo que hicieron fue silenciarlo. Usaron la violencia física. Ahí se muestra la falsedad y la hipocresía de esta gente, porque la religión sin verdad siempre termina siendo peligrosa. Cuando yo conozco personas religiosas, siempre hay un letrero de advertencia ahí. Una persona religiosa sin verdad es peligrosa. Siempre sucede así. A eso es parte de la historia. Rechazar la verdad repetidamente endurece el corazón progresivamente. Cuando una persona se acostumbra a ignorar la voz de Dios, llega un punto en que ya no puede tolerarla, en que ya no puede escucharla más. Y entonces la resistencia persiste hasta reaccionar con violencia. Así que es probable, hermanos, y nadie debe sorprenderse si le sucede, de que cuando le prediquemos a alguien una y otra vez, y esa persona se ciega y se cierra y se ciega, finalmente va a responder con violencia. Finalmente va a decir, ya no te quiero aquí en mi casa. Finalmente lo va a bloquear en las redes sociales. Finalmente le va a decir, ya no eres bienvenido aquí, ya no me interesa, le va a sacar la vuelta. O probablemente hasta lo agreda, hasta lo insulte o hasta lo golpee. Bueno, no debemos sorprendernos, no debemos decir, pero ¿qué está pasando? Está pasando lo que sucede precisamente cuando la persona resiste y resiste y resiste a la palabra de Dios. Ahora bien, cuando la verdad ya no admite negociaciones,
El testigo fiel debe encomendar su vida al Señor. Dice en la segunda parte del versículo 58 y 59. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El texto nos introduce un detalle importante, hermanos. Dice ahí que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y nosotros sabemos quién es. Nosotros ya sabemos quién es ese Saulo, Saulo de Tarso, que después fue Pablo, el apóstol Pablo. Y ese detalle, hermanos, que nos da aquí la Escritura no es anecdótico, no es accidental. El Espíritu Santo está señalando que la muerte de Esteban tendrá consecuencias futuras. La muerte de Esteban no será en vano, porque la sangre de un testigo fiel es una semilla fructífera. Hasta en la muerte somos fructíferos. Hasta en la muerte somos fructíferos cuando somos fieles. Ahí está, y por eso la Biblia nos dice, miren, y ahí estaba alguien llamado Saulo. Ven, ahí estaba alguien. ¿Por qué? Porque esta persona nosotros sabemos quién es y entendemos el punto. Este sacrificio que está aquí no va a ser en vano. Esteban fue apedreado, dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban invocando al Señor. Mientras él era apedreado, él invocaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué está haciendo Esteban? Está orando en medio del dolor. Está orando en medio de la aflicción. Él no grita, él no clama, él no maldice, él no suplica por liberación, más bien invoca al Señor Jesucristo, reconociendo su señorío y su deidad. Esto significa que para Esteban, morir no implica desaparecer. Morir más bien es ser recibido. ¿Ven? Señor Jesús, recibe. ¿Ven? Para Esteban, morir no es desaparecer. Para Esteban no es dejar de ser aquí. Para Esteban, morir en el Señor es ser recibido por Él. Por eso dice: recibe mi espíritu. Y ese es el pensamiento que debemos mantener en nuestra mente. La fe auténtica no se quiebra en la aflicción. No enloquece. No se llena de tristeza que lo consuma. Más bien el creyente muere como vivió. Y como vivió, confiando. Así es como debemos morir. Así es como debemos recibir a la muerte. Confiando, confiando, confiando. La muerte no es una derrota. La muerte no es una derrota. Es entrega consciente en manos seguras, hermanos. Déjeme decirle algo. Cuando morimos en Cristo estamos más seguros que cuando estamos vivos. Tenemos más seguridad ahora de muertos que de vivos, porque de vivos todavía podemos caer, de vivos todavía podemos perder la fe, tropezar y apartarnos, pero de muertos en Cristo, entonces estamos total y absolutamente seguros. Y eso es lo que tiene Esteban en su mente. ¿Qué honor va a ser morir para él haciendo la voluntad del Señor? Va a ser recibido por el mismo Señor. Entonces siempre debemos encomendar nuestras almas a Cristo. En el versículo 60 vemos que cuando la verdad ya no admite negociación, la gracia triunfa sobre el odio. La gracia triunfa sobre el odio. Ese es el acto final de Esteban. Y es un acto cristocéntrico, hermanos, centrado en Cristo. Dice el versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estas palabras reflejan directamente las de Jesús en la cruz. Lo mismo que el maestro dijo cuando estaba en la cruz, ahora lo está diciendo el discípulo cuando está siendo ejecutado.
no les tomes en cuenta este pecado. Aquí nos ceñimos al texto de Hechos. Nos ceñimos a este pasaje. Esteban no pide venganza. Esteban pide misericordia. No ora por justicia inmediata, sino por un perdón eterno, por un perdón que valga. Y entonces por eso dice, Señor, no les tomes en cuenta. Como si no hubiera sucedido, Señor. Como si no hubiera pasado, como si mi muerte hubiese sido natural. La misericordia de Esteban sobre aquellos que lo están ejecutando. El texto concluye diciendo, y habiendo dicho esto, durmió. La muerte del creyente es descrita como un sueño, no como una aniquilación, no como dejar de ser, sino como un sueño. Esteban muere en paz porque ha confiado su espíritu al Señor. Mis hermanos, el testimonio supremo del creyente no es la ausencia del sufrimiento. Estamos en un mundo hostil. Estamos en un mundo contrario a Dios. Estamos en un mundo que se deleita en el pecado. Así que es natural que suframos persecución, rechazo, burlas, ataques, agresiones cuando comencemos a predicar. Pero a pesar de que el creyente no va a estar ausente de sufrimiento, la presencia de la gracia siempre va a estar en él. Y eso es reconfortante. El perdón no excusa el pecado, manifiesta el poder transformador del Evangelio. En Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60, se nos presenta el contraste final. La tierra apedrea, la tierra responde con violencia, pero el cielo se abre recibiendo a los fieles. Los hombres condenan, pero Cristo se levanta. El testigo fiel muere rechazado abajo, pero recibido arriba, con honor. La pregunta inevitable es esta, para cada uno de nosotros. ¿Dónde están puestos nuestros ojos cuando la verdad nos cuesta algo? ¿Dónde están puestos nuestros ojos cuando la verdad nos cuesta algo? Esa es la pregunta importante. Si miramos a la presión, si ponemos nuestros ojos a la presión, vamos a desfallecer, vamos a temblar de miedo, vamos a acobardarnos. Pero si miramos al cielo, entonces vamos a permanecer firmes, por muy grande que sea la presión. Entonces, ¿dónde están nuestros ojos cuando la verdad nos cuesta algo? Esteban cayó bajo piedras, pero entró en gloria. Partió de este mundo con gran honor. Fue silenciado por hombres, pero fue honrado por Dios. Y eso es lo importante. Su muerte no fue el fin, sino que fue el preludio de una gran obra, hermanos. Fue el combustible que alimentó una gran obra. Porque precisamente esa gracia va a alcanzar al mismo Saulo. Y cuando Saulo sea alcanzado por esa gloria, entonces el Evangelio se va a extender más allá de una manera increíble. Va a llegar incluso a reyes y a gobernantes. Bueno, que el Señor nos concede esa fe. Que el Señor nos permita tener esa mirada de Esteban y esa fidelidad para que cuando llegue la prueba, cuando llegue el momento difícil, podamos decir con nuestras vidas lo que Esteban dijo con su muerte. Cristo reina, el cielo está abierto y vale la pena permanecer firmes hasta el fin de nuestros días. Que ese sea nuestro pensamiento, mis hermanos, que eso nos llevemos en nuestro corazón. Dios les bendiga. Oh,
bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré la divina